Tu mensaje debe provocar movimiento. A mí me gusta la palabra acción. Una pregunta que vale la pena hacerse es, ¿qué es lo que yo quiero que la gente haga? Que creo que estamos acostumbrándonos a escuchar mucho y no hacer nada. Claro que obviamente tú puedes cambiar y no mejorar, pero lo que no puedes hacer es mejorar sin cambiar. Y Ale, también es posible aprender de los malos comunicadores. Nuestra mayor comunicación ocurre, Ale, en las áreas donde nuestra vida ha sido cambiada. Que no es posible liderar a otros bien si no estás saludable emocionalmente. Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Berique, en el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy aquí con Juan, listos para un nuevo episodio. Y Juan, a propósito del tema de hoy, una de las cosas que más nos piden en los eventos, en los mensajes, cuando nos escriben, en fin, es, Juan, ¿cómo puedo o cómo podemos comunicar de una manera en que la gente lo recuerde? Bien. Bueno, yo tengo la respuesta. Okay. Aquí en el link, aquí en el podcast, vamos a dejar un link para la triple certificación de Maxwell Leadership. Venga. O sea, y una parte de la certificación principal es la comunicación. Así es. Comunicación. Así es. Claro, yo sé que la gente lo que realmente están preguntando es cómo le hago para influir. Cuando abro la boca, cuando estoy comunicando, ¿cómo le hago para no solo hablar, sino para poder influenciar? Y Ale, en este episodio vamos a estar hablando de esa comunicación. Aunque, vean y checan en ese link de Maxwell Leadership, la certificación. Hay tanto valor que agregamos ahí. Totalmente. Juan, entonces en el episodio vamos a hablar de 3 claves para que puedas tú inspirar a otros y recuerden lo que comunicaste, ¿verdad? Aquí va la primera. De una vez saltamos al tema de hoy. La primera clave es, tu mensaje debe provocar movimiento. Juan, háblanos de eso. ¿Qué debo hacer? ¿Ponerme a bailar en el stage o cómo está? Sí, llama la atención. Bueno, todo se vale. La verdad, la verdadera medida del impacto es si la persona o si las personas que te escucharon hicieron algo. O sea, tu mensaje debe provocar movimiento. A mí me gusta la palabra acción. Así es. Acción, obvio, movimiento es acción. O sea, esa es la clave. Toda comunicación debe provocar acción. Algo, movimiento, que la persona haga algo para progresar en su vida. Y Ale, hoy día estamos tan acostumbrados a adquirir o escuchar información sin el factor acción. Hay tanto que nos informa, pero no nos desafía a acción, que creo que estamos acostumbrándonos a escuchar mucho y no hacer nada. Entonces, de una vez, ya en este episodio, yo quiero enfatizar lo que estamos hablando, que la buena comunicación impulsa a las personas a hacer algo. Así que, básicamente, Juan, es si tú estás preparando un mensaje, si estás o tienes la oportunidad de comunicar a otros, una pregunta que vale la pena hacerse es, ¿qué es lo que yo quiero que la gente haga? Sí, porque no es solo que quiero que la gente sepa, sino que quiero que la gente haga. Sí. Y yo he aprendido, y créeme, Ale, me llevó tiempo, porque no es mi estilo. Tú me conoces. Mi estilo es, aquí te lo pongo y tú haz lo que se te pega la gana, bonito. Yo no soy responsable por lo que tú haces. Yo te estoy poniendo la mesa y tú decides si comes. Sí. Pero he aprendido que eso no es lo más efectivo. Lo mejor es, te pongo la mesa y ahora lo que yo quiero que tú hagas es que te levantes el tenedor y el cuchillo, la cuchara, y que comas.
O sea, y yo he tenido que aprender. Ahora me siento y a veces hago videos, no hago mucho, pero no hago lo que me piden hacer, pero a veces hago videos para redes sociales y todo, y estoy aprendiendo de comunicar de esa forma. Comunicar verdades, comunicar principios, comunicar de valores, comunicar el liderazgo y luego mirar a la cámara y decir, ahora, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y o sea, comunicación dado a la acción. Y vuelvo a decir, estoy aprendiendo. Sí, Juan, y eso dicho de otra manera es comunicar para el cambio, porque lo que queremos es producir un cambio positivo en quien nos escucha. Así es. John escribió un libro, ¿no? Comunicando para el cambio. No, creo que está confundiendo de autor. Sí. ¿Lo escribí yo? No, lo escribió Andy Stanley. Ya. Está bien. Comunicación para el cambio. Para el cambio. Sí, pero nosotros por otra parte... John es pensando para un cambio. Piense para un cambio. Pero no, pero hablamos mucho, hablando ahora de Maxwell Leadership, de nuestros equipos, de cambio positivo duradero. Eso es transformación. Así es. Entonces, ¿cómo se logra el cambio positivo en la vida de una persona o de un grupo de personas? Cuando hacen algo diferente. Correcto. Hacen algo nuevo que no hacían, dejan de hacer algo que hacían o ajustan su comportamiento de una u otra manera. Claro que obviamente tú puedes cambiar y no mejorar. Pero lo que no puedes hacer es mejorar sin cambiar. Correcto, total. Entonces, por eso la comunicación tiene que estar enfocada en la acción, como tú dices. En la acción. John lo llama la ley de los resultados. Okay. O sea, el mayor éxito en la comunicación es la acción. Y John es nuestro maestro en eso. Él no se para ante personas sin comunicar para la acción, o sea, para llevar a una persona a hacer algo. Y John es un maestro en decir a la gente. Y lo hace en su forma, y John es tan genuino y tan transparente, es buenísimo, pero él es un gran ejemplo de una persona que comunica, lo comunica verbalmente y lo comunica, por ejemplo, en los libros. Sí. Te da los principios y te dice qué tienes que hacer, la acción para ponerlos en práctica. Así que tú quieres comunicar para influenciar, no dejes al lado la parte de acción. Comunicas y luego le dices a tus oyentes qué es lo que quieres que ellos hagan. Uno puede pensar en eso, yo soy papá, soy abuelo ahora, pero me acuerdo cuando yo decía a mis hijos cosas importantes sin decirles qué es lo que yo quería que hicieran. Y yo me acuerdo mirar las acciones de mis hijos y decir, hey, pero ¿por qué no están haciendo lo que yo les dije? Y me dice, ¿pero qué me dijiste, papi? Y yo te dije, papá. Y comencé a darme cuenta. Les decía lo que no deben hacer o les decía del principio, pero no fui obvio en decir, ahora, esto es lo que quiero que hagas. Sí. Yo aprendí con mis hijos también a ser muy claro en, esta es la acción que quiero que hagas. Y eso es sumamente importante. Entonces, Ale, aquí pregunta de evaluación para ayudarte a mejorar tu comunicación, de simplemente compartir información, a llevar a la gente a la acción. La pregunta de evaluación es, ¿cuál es la acción que alguien puede tomar inmediatamente después de escucharte? Esa es la pregunta. Y yo te animo a que tú le digas a la persona, ahora, esto es lo que quiero que hagas. Lo puedes hacer en forma muy amable, muy en forma muy divertida. Lo puedes hacer en una forma que la persona se da cuenta que tú quieres lo mejor. De acuerdo. Para esa persona. Pero hay que decírselo. Bien, así es. Así que enfócate en la acción, movimiento. La segunda clave, Juan, para inspirar a otros, influenciar y que te recuerden, hablando de comunicación, es inspírate en quienes ya lo hacen bien. Inspírate en quienes ya lo hacen bien.
Esto es básicamente observación. Aprendemos por observación. De hecho, John tiene una ley en el libro que llama la ley de la observación. Esto es lo que él dice. Voy a leer una frase de John. Los buenos comunicadores aprenden de los grandes comunicadores. Y es interesante porque tú puedes ser un buen comunicador, pero necesitas seguir aprendiendo de los grandes comunicadores. Total. Yo, Juan, rápidamente en mi experiencia que sigo mejorando, aprendiendo como comunicador, yo hablando de aprender de comunicadores, he aprendido de comunicadores muy diversos. Gente, por ejemplo, me gusta ver stand-ups comedy. Gente que son unos maestros para enganchar al público con el humor. Sí. Pero también he visto grandes comunicadores del mundo de la política. Independientemente que sea santo de mi devoción o no, hablo de la comunicación. Correcto. Puede que yo no sea partidario de su filosofía política, pero desde el punto de vista de comunicación. He aprendido de grandes predicadores, he aprendido de grandes conferencistas. Lo que quiero decir es no te limites a aprender solo de un grupo que se mueve en tu sector. Gracias, Ale. Eso es muy importante. Muy importante. Y no te limites, pero no tengas miedo. Sí. Oye, si lo escucho, me voy a tirar por el barranco. Me va a convertir, me va a lavar el cerebro. Sí. No. ¿Por qué? Porque estás escuchando a la persona enfocado en su comunicación. Claro, si alguien tiene algo bueno que decir, pues adelante. Y los buenos comunicadores tienen algo bueno que decir normalmente, pero hay cosas que podemos aprender de todos. La clave es en estar atento a las personas comunicando para identificar quiénes son esos buenos comunicadores con quienes tú te identificas. Y obvio, lo que acabas de decir, hay que extenderse más allá de simplemente tu área, pero con esas personas debes engancharte, debes ser un alumno. Yo tengo los nombres de algunas personas apuntadas aquí y probablemente nuestra audiencia va a identificar uno solo. No sé tú, Ale, pero yo pienso que cuando ya a los 19 años, cuando comencé a darme cuenta que algún día voy a estar comunicando, yo comencé a escuchar a buenos comunicadores y uno de ellos se llama Paul Harvey. No sé si tú habías escuchado de Paul Harvey. No. Esa voz antigua que te cuenta the rest of the story. O sea, lo demás de la historia. Te cuenta una historia y luego te dice, pero ahora te voy a contar el resto de la historia. Y lo comunica y entonces lo conecta con algo que tú dices, esa es la persona, ¿no? Pero un comunicador especial, espectacular. Sus años fuertes, 60, 70, 80, yo creo, si no me equivoco. Entonces yo de joven estaba escuchando a una persona ya grande de edad, pero su forma de comunicar es espectacular. Luego un predicador que la verdad ni siquiera sé de qué tendencia. Lo único que sé que estaba en el radio, o en la radio, pero su comunicación pero me enganchaba cada vez, contaba historias y me quedaba ahí escuchando y decía, wow, qué forma de poder comunicar una historia que me tenía con la boca abierta. O sea, eso es, Ale, una cosa es, lo que tenemos hoy día es internet, que es visual, hay tantos elementos. Imagínate que simplemente con tu voz puedes enganchar a una persona. Entonces, Chuck Swindoll, ese hombre. Charles Greenaway, que fue un misionero a Italia, a Europa y África y qué sé yo me hice alumno de él por su locura de comunicar, su forma de... Era uno de esos antiguos y comunicaba de cosas chistosas que pasaban y yo me reía y yo decía no. Y luego pues está el John Maxwell. Yo sé que todo el mundo pues identifica a John. John es un maestro en la comunicación. Pero mencioné esos nombres simplemente mencionando. Yo me identifiqué con ciertas personas. Su estilo me enganchaba. Cada uno de ellos tan diferente. Sí, claro.
pero que agregaron mucho valor a mi estilo de comunicación, a mi forma de comunicar. Y Ale, también es posible aprender de los malos comunicadores. Sí, claro. O sea, yo sé que el punto aquí es ¿Cómo no hacer? inspírate en quienes lo hacen bien. ¿Cómo no hacerlo? Sí. Pero también de personas que no comunican bien, observas cosas que no debes hacer. Sí. Yo he estado observando personas, yo digo, esa cosa me distrae. Y luego yo pienso, oye, de vez en cuando yo hago eso. No lo voy a hacer más. Te inspira porque estás al otro lado de su comunicación y te das cuenta de oportunidades perdidas que no, oportunidades que la persona no logró por su falta de comunicación y te inspira a decir, no, yo voy a aprovechar de mis momentos de comunicación. Entonces, obviamente, el punto es inspírate en quienes lo hacen bien, pero tú puedes inspirarte o aprender más bien de cualquier comunicador. Sí. Que seamos alumnos de los comunicadores para aprender. En el caso del Maxwell Leadership Podcast, aprende de lo bueno que hacemos y le perdonas a Ale algunas cosas. Alguna falla por ahí. Por favor. Gracias, denme gracias. Sí, gracias. Pregunta de evaluación. ¿Puedes recordar qué fue lo último que aprendiste de un comunicador al que admiras? Sí, es una gran pregunta. Yo me la estoy haciendo en ese momento y yo digo sí. Yo ahora estoy escuchando a un gran contador de historias argentino, a propósito de Argentina. ¿Ah, sí? A ese hombre deberíamos involucrarlo en transformación. En transformación de país. Es un genio. Al principio era un escritor de cuentos y ahora se ha convertido en un podcast. Lo llevó a la tele y a la radio. ¿Ah, sí? Se llama Hernán Casiari. Ojalá pudiéramos contactar yo lo voy a buscar con para Hernán escuchar. Casiari. Es loco, Cuenta. te va a encantar. ¿Ah, sí? Pero sí, yo a propósito de esta pregunta, ¿qué estoy aprendiendo de él? Es la capacidad de generar un final que no esperas. Y tú dices, ¿what? Pero es storytelling. A ver, pero cuéntamelo. ¿No? A ver, que nos cuente. A ver, que nos cuente. Bueno, otro podcast, ahí está. Exacto. Muy bien, Juan. Tercera clave para inspirar a otros y que te recuerden, habla desde tus cicatrices, no desde tus teorías. Esa me encanta, Juan, y yo sé que... Porque esto habla de autenticidad. Te doy la palabra y solo diciendo esta frase. Brené Brown, que es una mujer escritora y comunicadora tejana, dice que los seres humanos nos conectamos desde nuestra vulnerabilidad, no desde nuestras fortalezas. Es decir, cuando tú te sientes más cerca de otra persona es cuando dices, es de carne y hueso. Tiene grietas como yo. La riega como yo. Allí me conecto contigo. Allí te conectas conmigo. No cuando dices, no, yo soy perfecto. Increíble. Como yo, que digo, yo soy perfecto y soy tan lejos que la gente sabe. Yo digo cosas que la gente, que suena, si no fuera en contexto, que suena así como que... Pero como sabe que Juan lo está diciendo y es obvio que nada que ver. Exacto. Cuando dices, no, por favor, yo jamás me he equivocado en eso. Exactamente. Pero Juan, hablar desde las grietas. Yo sé que tienes... porque es una de las cosas que hace 20 y tantos años me enganchó contigo como comunicador. Las historias de locura y de embarradas tuyas. Sí. Y eso me conectó. Hay uno o dos. Pero, Ale, pero por eso, porque hay una gran diferencia entre escuchar a una persona hablar de teoría o de fórmulas no probadas personalmente y escuchar a una persona hablar verdades aprendidas o principios o valores aprendidos a través de la experiencia de vida. Sí. Y yo quiero escuchar a alguien... puede ser que me habla de sus fallas, de sus errores. Quizás tiene una experiencia de un gran fracaso en su vida. Y hay personas que les da miedo hablar de sus fracasos.
Pero si tu fracaso te ha llevado a un gran aprendizaje y me compartes ese aprendizaje, pues cuéntame tu fracaso y para entender y luego que yo pueda aprender de ti. Yo termino pensando, oye, gracias. Y qué bueno que esa persona tuvo el valor de compartir de su falla, de su fracaso, de su embarrada. Y porque me enseñó algo que Claro, me va a cambiar para siempre. te conectas, sí. Entonces, la comunicación en gran parte es conexión y credibilidad. Y la credibilidad proviene de autoridad moral. Y la autoridad moral es el resultado de cómo vivimos. Y lo bueno y lo malo. O sea, todo está conectado, Ale. Todo. Mm. Entonces, si la razón que tú y yo, y tenemos credibilidad, las personas nos ven y nos escuchan, porque somos transparentes, hablamos desde de nuestra humanidad, de los errores, de las cosas que hemos aprendido. Y eso nos da, la gente confía en nosotros y nos da autoridad moral. ¿Por qué? Porque abrimos nuestras vidas. Tú no confías en nadie, la persona no tiene ninguna autoridad moral contigo si no puedes ver su vida. Y por eso es muy importante comunicar desde ahí. Yo sé que hablamos de nuestras cicatrices, ¿no? Sí. Em, Cuando compartimos nuestras experiencias, nuestras fallas, o sea, esas cicatrices, conectamos con las personas. Hay una conexión. Como Ujú. dices, la persona dice, ay, él es como yo, él piensa locuras como yo. Yo comparto de cosas que hago y sin duda va a haber una pareja que llega y la esposa va a hablar y dice, ese hombre es exactamente como tú, me ha hecho y ha esto, lo otro. Pero hiciste una conexión porque hablaste de tus experiencias. Eso se llama la ley de la convicción. Y John Maxwell dice, nuestra mayor comunicación ocurre, Ale, en las áreas donde nuestra vida ha sido cambiada, donde De hemos acuerdo. fallado, donde hemos sentido dolor, y donde hemos podido crecer y aprender. Tú sabes, y muchos de ustedes saben que Carla y yo hablamos mucho de nuestra experiencia de vida. Podemos estar hablando de algún principio de liderazgo y muchas veces usamos nuestra experiencia de vida, de Timmy, de superar l- em, las, las estadísticas de divorcio y de disfunción y de tantas cosas que sucede en una familia con un hijo discapacitado. Y lo hablamos, ¿por qué? Porque eso conecta con las personas. Las personas dicen, wow, mira cómo se equivocó aquí, mira cómo tuvieron mucho dolor en esto. Yo también he sentido dolor. Y aún así, están felices, o aún así están juntos, o aún así. Entonces es hablando de nuestras cicatrices, De acuerdo. de nuestras experiencias, conecta con las personas, crea credibilidad y eso como resultado, autoridad moral y, y la gente se da cuenta que tú eres ser humano y tienes desafíos y cometes errores, aprendes de tus errores y creces y la gente dice, de esa persona puedo aprender porque yo, él tiene una vida como yo tengo. De acuerdo. Juan, me hiciste acordar de algo, precisamente una cicatriz en mi vida que tú conoces y muchos de los que están medianamente cerca de mí saben. Yo crecí como hijo único de una madre soltera, Ujú, porque nunca vi ni conocí a mi papá. Em, y recuerdo que estaba regresando de un país de América Latina con un amigo en un vuelo a mis 38 o 39 años. ujú. Y él entonces me empieza a preguntar, a preguntar por esa relación, qué onda, como si he cerrado ese ciclo. Y él me animó en ese vuelo a escribir una carta a mi papá. Mm.
como para cerrar ese ciclo. Y lo hice. Y cada vez que leo la carta, porque lo he hecho en conferencias o en mensajes o que he compartido. Sí. Ale, yo te he escuchado leer. No creo. Yo no creo. Pero Entonces, lo hago para hablar de perdón y de salud emocional. Wow. Y muchas veces, por ejemplo, en el contexto del liderazgo la uso para compartir que no es posible liderar a otros bien si no estás saludable emocionalmente. Porque eventualmente los vas a salpicar. Y específicamente un gran obstáculo es la falta de perdón. No todos crecen como yo sin papá, pero muchos crecen atorados o enganchados con alguien, con algo de resentimiento y no se dan cuenta hasta que escuchan la carta. Y eso, a propósito de comunicar desde tus cicatrices, eso me conecta demasiado con la gente. He visto gente, hombres, que tú dices que son de acero, llorar como niños al darse cuenta de que realmente no están bien emocionalmente. Sí. Imagínate, y tú escribiste esa carta no pensando en otros. No. Tú haciendo un ejercicio que alguien te animó a hacer. Exactamente. Pero ahora abriste tu vida. Abriste la cortina y dejas a la gente ver adentro de Ale. Totalmente. Y ver esa cicatriz y lo compartes con otros y está teniendo un gran impacto. Esa es la comunicación. Así es. Esa es comunicación. Así es, Juan. Muy bien. Bueno, nuestra pregunta de evaluación para ir cerrando es la siguiente. ¿Cuál es tu historia honesta y potente que puede inspirar a otros? ¿Cuál es tu historia? Comparte tu historia. Comparte desde tus cicatrices y te vas a dar cuenta que conectas más con las personas. Así es, Juan. En resumen, otra vez, 3 claves para inspirar y que otros te recuerden mientras comunicas. Número 1, tu mensaje debe provocar movimiento. Recuerda, acción. La clave está en la aplicación. Número 2, inspírate en quienes ya lo hacen bien. Sigue aprendiendo, no importa cuánto sepas y cuán bueno crees que eres. Sigue aprendiendo de otros. Y 3, habla desde tus cicatrices, no desde tus teorías. Así, Juan, vamos a cerrar este episodio, pero quiero tomar un momento para nuevamente leer un comentario que alguien de tu canal de YouTube escribió recientemente. Él se llama Osmar Alejandro Rivas y él nos escribió esto. Qué invaluables son estos minutos adicionales en la comunidad exclusiva del podcast. ¿Por qué? Porque Osmar está suscrito a tu comunidad exclusiva, Juan. Y dice, no solo aprendo con ustedes, sino que me divierto haciéndolo. Muchísimas gracias, Juan. La verdad es que la mayoría de las personas que te escuchan recuerdan tus historias. Probablemente son famosas esas historias tuyas. Pero creo que lo más importante, honestamente, del asunto es que tú sabes cuándo contarlas. Y eso es un arte, Juan. Eso es un arte y es un arte que se puede aprender. Sí. ¿Podrías, si yo te pidiera, tomar unos minutos para enseñarnos un poquito de eso de cuándo contar una historia que cause un impacto ahora que vamos a saltar al contenido exclusivo de tu canal? Claro, cuenta con eso. Les voy a compartir de un esquema muy simple, ¿no? Y fácil de recordar de cómo compartir historias que impacta Así que les espero en mi comunidad exclusiva en el YouTube y ahorita lo vamos a hacer. Venga, nos vemos allí. Y si tú no estás suscrito, en la descripción de este episodio está el link con el que te puedes suscribir. Así que nos vemos en un minuto más.